escuchan mucho ruido. Tenemos una tremenda lluvia aquí en la ciudad de Oaxaca. Es momento de lluvias acá. Está bien fuerte. Vamos, ¿les parece? Vamos a orar entonces, hermanos, para hacer el inicio de nuestro estudio, ¿verdad? A ver, de todos. Hermanos, yo quiero que participen. Yo quiero que todos participemos. Orando algunos, hermanos. La oración no es nada así de, digamos, difícil de realizar. Uno pide para el punto, para el estudio, pedir bendiciones, pero en esta ocasión, usted, hermana Marta, ¿le gustaría hacer la oración? Pedir sí, por el estudio. Claro entonces, que sí. ¿quiere hacerlo? Bueno, vamos a orar entonces. La hermana Marta va a dirigir la oración. Ok, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre, por este momento en que estamos reunidos, Señor. Sea usted, Señor, el que venga hablando, Señor, a través del hermano Julio, Padre. Venga hablando nuestros corazones, Señor, para guardar su palabra, Señor, para poder entender todas esas dudas que nosotros tengamos, Señor. Gracias, Padre, por los que se han conectado y por los que aún todavía no se conectan, Padre. Que este grupo crezca cada día más, Señor, y que podamos retener su palabra en nuestro corazón. Todo esto se lo hemos pedido en su nombre, Señor. Amén. Amén. La felicito. Muy linda oración, hermana. Vamos entonces, sin más, al estudio, que es por lo que más nos reunimos. Ya recibimos la bienvenida a todos. No sé todos los que están. David es el que lleva más el control ahí porque yo me enfoco en un cuadrito ya. Miren, hermanos, antes de que David ponga el recuadro de las fiestas, las hemos estado repasando en los últimos estudios. Ustedes vieron como en los últimos 3 estudios hemos puesto el recuadro de las fiestas judías. Yo les quiero hacer una pregunta. A ver, los alumnos que tengo, ¿alguno de ustedes ya se las aprendió? ¿Alguno de ustedes se atreve y las menciona? Y en el orden, comenzando de la primera hasta la última, el orden es importante. Pero aunque no lo diga en el orden, alguien ya las puede decir. Son 7. Alguien las puede repetir, pero sin ver sus apuntes. Alguien ya las puede mencionar. Avi, tú las estás viendo ahí en las estás. Avi, tú las sabes. Las 7 fiestas. Pan sin levadura. Bueno, esa es la segunda, ¿verdad? La primera es la Pascua. A ver. Pan sin levadura. Correcto, sigue. La primicia sogavillas y el Pentecostés. Ajá. Las trompetas y el último no me acuerdo. Correcto. Síguele. Van 5. Aquí me ayudaron. Faltan 2. Día de la expiación. Y la última tabernáculo. Correcto. ¿Y la última? El tabernáculo. Mire, felicitamos a Avi, se la sabe. ¿Alguien más las puede repetir? ¿Alguien más se las quiere decir? Yo mañana se las digo. Es bueno que las vayan aprendiendo. A ver, repítalas. ¿Quién dijo que las va a repetir? Nadie, hermano. Estos estudiantes estamos medios. Estamos medios. Entonces, Hoy no, hermanos. ¿Sabían ustedes que en el orden de esta fiesta, ahí está todo el plan de la salvación que Dios reveló en el santuario y que Cristo, ahí estaba revelado todo el ministerio de Cristo desde que viene a esta tierra hasta que vuelva por segunda vez. Entonces, miren, hermanos, como hemos dicho, nosotros ya vimos el martes, nosotros vimos la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Vimos algunos detalles. ¿Se acuerdan, hermanos, que ya habíamos visto nosotros que en la profecía de las 70 semanas, la última mitad de la semana de las 70 era para que Dios formara su iglesia, el remanente? ¿Se acuerdan que esos 3,000 que se bautizaron el día del Pentecostés fue la inauguración de la iglesia cristiana? Ya cuando Cristo estaba en el cielo, había enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercedió
Cristo allá en el cielo y el Espíritu Santo enterneció el corazón de las personas y aceptaron el mensaje de que Cristo era el Mesías y se bautizaron. Ya lo leímos, ¿verdad? Y hermanos, ahí se empezó a formar la iglesia cristiana. Y vamos a ver cuál era la siguiente fiesta. Entonces, ahí comenzó, hermanos, la era cristiana, comenzó la predicación. Jesucristo, antes de irse al cielo, les encargó a los discípulos que tenían que predicar el evangelio a toda nación, ¿verdad? A toda criatura, enseñándoles. Lo podemos leer en San Mateo capítulo 28, David. Mateo 28, y vamos a leer el 19 y 20. Estas son las últimas palabras de Cristo antes de ascender. Vean lo que Cristo nos encargó a todo aquel que se hiciera cristiano. Tenía que compartir este mensaje y Jesús lo dijo así. Mateo 28, 19 y 20 se le conoce como la comisión evangélica. Dice la escritura, por tanto id, o sea, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos, seguidores de Cristo, ¿no? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un día vamos a estudiar acerca del bautismo, todo lo que ve. Y luego agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, hermano, la forma como Cristo estaría en medio de nosotros guiando la iglesia es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios también como Él. Él desde arriba, Jesucristo desde el cielo intercediendo por los pecadores que se están arrepintiendo, y el Espíritu Santo aquí en la tierra haciendo la conversión de las personas, que ellos se arrepientan. Bueno, ahora, comenzó la predicación hace 2000 años. La siguiente fiesta era la fiesta de las trompetas. Ahora, las trompetas, ¿qué significan en el plan de la salvación? En el plan de la salvación, hermano, vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero yo les voy a decir los versículos que va a ir David poniendo. Vayan ahí David va a poner Joel, y miren lo que nos va a decir la escritura. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Se acuerdan que la fiesta cuál dijimos que era? La fiesta de las trompetas, ¿verdad? Entonces, miren lo que declara el profeta Joel. Declara en el versículo 1, tocad trompeta en Sión. Y la trompeta es señal de qué cosa? De una alarma, dice ahí. Las trompetas anuncian algo. Toquen trompeta en Sión, dice, alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene qué cosa? El día de Jehová, porque está cercano. Antes de seguir aquí, yo quiero que veamos las condiciones, cómo debía estar el pueblo en el día del juicio, porque, a ver, quiero que vayamos, hermano, apréndanse esto. La fiesta de las trompetas, y después, ¿cuál sigue? Ayúdenme. ¿Cuál es la fiesta siguiente? A ver, el día de expiación. Miren, hermanos, se le conoce como día de expiación o el día del juicio. Y entonces yo quiero que veamos antes de seguir aquí en Joel, vayamos a Levítico 23 y veamos las condiciones, hermanos, veamos las condiciones del día del juicio. Vamos pon ahí Levítico 23, hijo. Y miren lo que nos va a decir en el versículo. Miren lo que nos dice el versículo, bueno, en el 24. Vamos a leer desde el 27 en adelante. Bueno, ahí déjalo. Mira, vuélvelo a poner. Miren lo que dice el 34, para que vean el contexto. En el mes séptimo dice, el primer día del mes tendréis día de ¿qué? De reposo. O sea, ese día
el día de fiesta, pero al mismo tiempo era uno de esos sábados que ya explicamos. Se le conocía como día de reposo a ese primer día del mes. Y dice, era un sábado ceremonial o un sábado, ¿cómo se dice? Sábado de ceremonia o un sábado de las leyes ritual. Ahora miren lo que dice. Ese día es una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas. Es una santa convocación. Ahora en el versículo 27 viene la siguiente fiesta. La siguiente fiesta dice en el 27. Notaron que las trompetas eran el primer día, como tiene David el recuadro, que ahorita no lo hemos puesto, pero miren lo que dice el 27. A los 10 días, el día 10º de ese mes séptimo, ¿cómo se le conoce? Será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación. Y miren lo que dice. Había que afligir el alma, ofrecer ofrenda encendida a Jehová. ¿Se acuerdan, hermanos, que el apóstol Pablo nos dijo el martes leímos aquel versículo que dice, preséntense a Dios como una ofrenda viva, agradable, que sea santa, con la razón? Entonces, en ese versículo dice que había que hacer un examen de conciencia, presentarse a Dios como una ofrenda a nosotros también. Vuelve a poner el 27, dice, miren, a los 10 días será un día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, o sea, vuestra persona. Y dice el 28, ese era un día terrible, hermanos, porque todos debían de comparecer. Entre todos los días de fiesta, este era uno de los días más significativos. Ningún trabajo haréis en este día. Era estrictamente, hermanos, día de reposo, porque es día de expiación. ¿Para qué dice? Para reconciliarse delante de Jehová nuestro Dios. Y luego dice el 29, porque toda persona que no se afligiere en ese día, en ese mismo día, dice, será cortado de su pueblo. Y el versículo 30 termina diciendo, cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ahora pregunto, ¿era un día terrible ese, hermanos? Era un día de mucha consagración, de comparecer ante Dios. Era el día del juicio, hermano. Era el día del juicio donde toda persona tenía que comparecer y dependiendo su condición, se había hecho un examen de conciencia, se había arrepentido de sus pecados, se presentaba a Dios como una ofrenda viva también. Esa persona pasaba el juicio. Pero si una persona era negligente, no respetaba no seguía las indicaciones, ya leímos, era cortado de su pueblo. Ahora sí, en el libro de Joel, vamos a Joel, hermanos, otra vez, en el libro de Joel, estamos en lo de las trompetas. Las trompetas tenían un solo propósito. Joel, capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión, nos decía Joel. Miren lo que dice, tocar la trompeta es símbolo de alarma y anuncia algo. Esa alarma es un anuncio de lo que viene. Dice, toquen trompeta en Sión y suene a la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los, miren lo que dice, tiemblen todos los moradores de la tierra porque llega, ¿qué cosa? El día de Jehová y está cercano. Hermanos, las trompetas se tocaban en el primer día del mes y el día 10 ya venía el día del juicio. O sea que nadie, como ese día era tan importante, Dios lo anuncia con suficiente tiempo para que nadie tenga excusa de decir, oh, no me acordé de esa fecha. Esa fecha era tan vital, hermanos, que nadie la podía pasar por alto. Por eso Dios dice, anuncien que viene qué cosa. Las trompetas anuncian el día de Jehová que está cercano. Versículo 2. En el versículo 2, entonces declara, hermanos, va a ser un día de qué cosa, de tiniebla y de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Pero miren lo que dice el versículo 3. Son maneras como proféticas de hablar de este día. Miren, ese día cuando viene, dice, consumirá como fuego, dice, abrazará como llama. Y dice que será como el huerto de Edén al principio y detrás cuando pase dejará qué cosa, un desierto desolado. Tampoco hay
quien de él escape. Notaron, nadie se escapa de este día de Jehová. Hermanos, se está refiriendo al juicio, porque del juicio, hermanos, ninguno de nosotros se va a escapar. Miren lo que va a decir, hablando, me voy a adelantar un poquito, hermanos, pero para que vean ustedes, miren lo que dice, por ejemplo, hablando en este mismo capítulo de lo que anuncian las trompetas. Miren lo que dice. Miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13, hablando de las trompetas, anuncian un día terrible. Miren lo que... Vean lo que declara, las trompetas anuncian y qué hay que hacer cuando se oyen las trompetas. Rasgad vuestros corazones, dice, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero miren lo que nos va a decir, hermano, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Notaron, era un día de ayuno, el día de la expiación, lo que venía. Convocad asamblea. Noten que las trompetas están anunciando lo que viene. Es la siguiente fiesta. Y miren qué claro nos va a decir aquí, hermano, que es un día, dice, es un día de juicio. Bueno, déjenme ver, pero déjenme ver dónde está el pasaje más exacto, donde dice que es un día del juicio en el cual todos hemos de comparecer. El 16. El versículo 12. El cual encontraste. El 16. Ajá, miren lo que dice. Reunida al pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salgan de la recámara el novio, de su tálamo la novia. El versículo 12, miren lo que dice. O sea, está hablando, hermanos, de ese día terrible de Jehová. Dice el 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bueno, entonces, hermanos, estamos viendo aquí que las trompetas tienen un solo propósito: anunciar lo que viene, ¿verdad? Y, hermano, el juicio de Dios siempre está al final, porque el juicio Dios lo va a ejecutar. Dios ejecuta juicio siempre que se ha advertido a la gente. Miren, ¿estamos de acuerdo, hermanos, que el juicio es una parte del evangelio? Estamos convencidos todos de que el juicio, todos hemos de comparecer. Voy a hacer un paréntesis y voy a mostrar algunos pasajes bíblicos de lo que es el juicio. Por ejemplo, vamos a poner en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, los versículos 12 y 13. Miren lo que declara el libro de... Todo esto apunta al día del juicio de Dios, hermano. Eclesiastés 12, Eclesiastés 13. No, 12, pongan desde el versículo 12. No, sí estaba correcto. Pon el 13, es el 13 y 14. Vean lo que nos dice la escritura, hermano. El fin de todo discurso oído es esto. O sea, todo apunta al juicio de Dios. Miren lo que dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 14. Porque Dios traerá, ¿qué dice? Toda cosa, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, en el juicio se van a ver todos los detalles, intenciones, todo lo que, si despreciamos la palabra de Dios, cómo reaccionamos ante el evangelio, todo eso se va a ver, y en base a eso va a ser la salvación. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Algunos pasajes, hay muchísimos,
pero nadie se va a escapar del juicio de Dios. Miren lo que declara. Es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras vivimos, pues, mientras hoy que estamos en el cuerpo, al morir, pues ya no estamos en el cuerpo. Y dice, estas cosas sean buenas o sean malas. Ahora, alguien pregunta, pero la iglesia de Dios va a ser juzgada. Vamos a leer dos pasajes. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y el verso 30. Vean lo que nos dice Hebreos 10:30. Miren lo que dice, pues conocemos al que dijo. El apóstol declara, conocemos al que dijo, o sea, conocemos a Dios. Miren lo que Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿qué dice? El Señor juzgará a su pueblo. Su pueblo, hermanos, que ha declarado ser pueblo de Dios, el Señor necesita verificar si ha sido sincero, si ha creído de corazón, si se ha mantenido fiel. Leamos otro pasaje. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Vean lo que nos dice la escritura, hermano. Estamos leyendo acerca del juicio. Es una parte importantísima en el plan de la salvación. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Porque es tiempo, dice, de que el juicio comience. ¿Por qué cosa? Por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Su pueblo. El juicio va a comenzar por los hijos de Dios. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, hermanos, hemos de ser juzgados todos, tanto el pueblo de Dios como los que no. Y a ellos, pues ya sabemos que los que no obedecen al evangelio, el resultado va a ser triste. Y miren lo que dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde dice aparecerá el impío y el pecador? Vemos entonces aquí, hermanos, que lo que quisimos mostrar con estos versículos, lo que quisimos mostrar con estos pasajes es que el juicio es una parte importante en dentro del evangelio, dentro del ministerio de Cristo. Y hermanos, por eso ustedes ven que la fiesta del juicio está al final de las fiestas. Vienen las trompetas y luego viene el juicio. Ahora, ya que hemos mencionado esto, la gran pregunta que ustedes me dirán, bueno, es cierto, Cristo está en el cielo desde la fiesta del Pentecostés. ¿Quién y cómo se cumplió la fiesta de las trompetas? Quiero decirles, hermanos, las fiestas de las trompetas tenía que ser al final del año. Si ustedes notan, la fiesta de las trompetas está 50 días después de las primicias. Y notaron que tanto las trompetas como el día del juicio están en el final del año, están en el otoño, están en el séptimo mes del calendario judío. Gracias, ahí lo tenemos. Miren, la fiesta era el día 10 del séptimo mes. Entonces era la parte final del ministerio de Cristo en el cielo. Después, no tengo tiempo ahora, si no me da tiempo en esta noche, lo vamos a hacer el martes, explicar la fiesta de las cabañas. Pero entonces, hermanos, ¿cómo se cumplió las trompetas? Las trompetas, hermanos, se cumplieron aquí en la tierra con un grupo de personas que proclamaron en que 1844 vendría Cristo, solo que ya vimos que hubo un error. Lo que esa iglesia, lo que ese grupo de personas debieron haber dicho no era la proclama que Cristo volvía en su segunda venida, sino que el juicio dentro del programa del evangelio, dentro del plan de salvación, el juicio habría de empezar.
Y yo pregunto, hermano, ¿ese juicio dónde se habría de realizar? ¿En qué templo? Tiene que ser en el templo celestial, ¿no? Donde Cristo mora. Pero bueno, ya mencioné yo que hubo un error ahí. Pero vamos a ir directamente, hermanos, al día del juicio. Ahora, el día del juicio es la número 6 que ustedes ven ahí. El día del juicio o el de la expiación, el de reconciliarse con Dios. Esta fiesta, ya leímos en Levítico que era un día triste, no triste, era un día solemne. Era un día que todos debían comparecer, ya lo vimos, ¿no? Y era un día que si no salía aprobado alguien, perecía. Ahora, yo quiero que ustedes aprendan un capítulo, a lo mejor se lo aprenden de memoria, a lo menos cuál capítulo es de la Biblia. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el capítulo del chasco? ¿Alguien lo menciona? De los que ya estudiamos, Apocalipsis hermanos, 10. ¿cuál es el capítulo que tenía la profecía del chasco? Ustedes lo saben, ¿verdad? En el capítulo 10 Ajá, ¿de qué? de Apocalipsis. Es correcto, Abigail. Mira, en el capítulo 10 está la experiencia dulce y amarga del chasco. Así que estaba profetizado que se habrían de chasquear. El otro capítulo que yo pediría que se aprendan de memoria cuál capítulo es, ese capítulo, hermanos, está dedicado solamente para explicar lo que es la fiesta del juicio o el día de las expiaciones o el Yom Kippur, como se le conoce en el idioma original, en el hebreo. Y ese capítulo es Levítico 16. Y quiero que vayamos allí, lo vamos a leer. Quiero que lo leamos, hermanos, y después viene la explicación y David va a mostrar unas láminas. Vamos a Levítico 16. Y miren con qué título el Levítico 16 en las Biblias aparece como el día de las expiaciones o el día de la expiación. Yo estoy buscando aquí, por ejemplo, mi libro de Levítico en mi Biblia. Aunque nos confiamos, como David lo pone ahí, miren lo que dice, hermano. Mi Biblia dice en Levítico 16, si alguno lo está buscando, como título tiene el capítulo 16, dice el día de la expiación. Si alguno de ustedes lo quieren buscar en su Biblia, dice el día de la expiación. Ahora va a explicar en todo ese capítulo que tiene 34, ese capítulo que tiene 34 versículos, explica en detalle más bien explica con todos los detalles del día de la expiación. Antes de empezar, ¿qué día caía el día de la expiación? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué día del año caía? El 10 del 7. Ajá, que me refiero a qué fecha. Era el día 10 del séptimo mes. Ahora, yo quiero que alguien lea por mí. ¿Lo puede leer, David, o no sé? Alguien le va a dar lectura al capítulo. Miren, Sí. hermano, no se preocupen. Dice, Hay ciertas cosas que tal vez no las entendemos al leer el capítulo, pero con la explicación va a ser entendido. A ver. habló Jehová a Moisés después de la muerte A ver, de los dos David. hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y con un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo,
y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos Yo sus quiero que hagan pecados. énfasis en el, miren, el versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las Detente un impurezas de los momentito. hijos de Israel. Hermanos, ¿se acuerdan cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Miren, permite David, miren, ustedes notan que por primera vez en nuestro estudio apareció la frase purificación del santuario, ¿notaron? ¿Se acuerdan que ese es el gran dolor de cabeza que hemos traído? ¿Qué cosa era la purificación del santuario? ¿Se acuerdan que los mileritas dijeron que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo? Pero no, en esta fiesta de la reconciliación dice, así purificará ¿qué cosa? El santuario a causa de ¿qué cosa? Vuélvelo a leer, David. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá
y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare y lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, miren, ahora si quitas la lectura, miren, vamos a hacer algo. Cada uno de nosotros tiene su Biblia, claro. Después, con calma, puede volver a leer este capítulo detenidamente, pero hoy por cosa del tiempo ya lo leímos. Ahora lo vamos a explicar con unas láminas que tenemos, claro. Quiero que David muestre unas láminas del santuario. En el santuario, hermanos, ya hemos mostrado, las vamos a repetir. En el santuario se llevaban a cabo dos servicios. No, es la lámina, la lámina del santuario donde está el servicio diario, David, del animal que era traído. Uno es el servicio diario, que como su nombre lo dice, era todos los días. Y mire, se le conoce como el servicio, el diario, David, el anterior. La lámina anterior, David, este es el anual. Yo estoy mencionando el diario. ¿Sí me escuchan? ¿Se fue mi voz? ¿Me escuchan o qué? David, ¿me escuchan? Esta es la del santuario diario, servicio diario, perdón, que dice abajo de la lámina, estas dos, servicio diario. Pero se quedó estática aquí, yo estoy viendo servicio anual. Oh, se congeló tu imagen entonces. ¿Cuál lámina? Yo estoy viendo, bueno, a lo mejor yo estoy mal por... Es tu conexión. Mi imagen, disculpen, bueno, pero si me escuchan, no importa. El servicio diario, hermano, pero si me quedo congelado, pero escucha, siguen oyendo, mi voz está bien. Entonces, hermano, habían dos servicios. El diario significa que diariamente venían los pecadores a traer por el pecado, a traer su sacrificio. Pero había un servicio anual. Ahora, en el servicio diario habían muchos sacerdotes que oficiaban de acuerdo, pues si era todo un año, imagínense, todos los días se turnaban, pero había uno, gracias, ahora sí había el servicio diario que representa al pecador, pero el sacerdote era un sacerdote normal o común, pero estaba el sumo sacerdote. Ya pusiste la otra lámina, David, en el servicio anual.
Escuchan, pero siguen escuchando mi voz como... David, ¿me siguen escuchando o ya se Sí, fue mi no te señal? escuchamos. Tienes un poquito de delay en tu cámara, pero sí te escuchamos bien. ¿Ah? En el servicio anual, hermano, este era una sola vez, anuales que una vez al año. Y este solo lo celebraba el sumo sacerdote y lo hacía el día 10 del séptimo mes. En otras palabras, era en el día de la expiación, lo que estamos estudiando de las fiestas judías o de las fiestas solemnes o la ley ritual o ceremonial. Entonces, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote. David, de vez en cuando voy a estar preguntando a ver si me siguen oyendo, porque si no, pues qué caso tiene. Como que se ha quedado congelada mi imagen. Apaga tu cámara, solo deja la ¿Me voz. siguen escuchando bien? Sí, hermano, sí lo escuchamos. Sí. A ver, ¿sí me siguen escuchando? Sí, sí te escuchamos, bien. Entonces, miren, hermano, lo que leímos el capítulo 16 del Levítico explica en qué consistía. Miren, ustedes pudieron ver la lámina allí, ustedes ven la lámina del día de la expiación que se traía, el sumo sacerdote Aarón lo realizaba y él traía ofrendas por sí mismo. Notaron que dice, hará la expiación por sí mismo y por su casa, porque como Aarón era un ser humano, a diferencia de Cristo, él había pecado también, él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, porque no podía entrar al santuario si no era perfectamente santo. O sea, él tenía que entrar como un sacerdote, sumo sacerdote santo. Y entonces cuando él entraba, hacía un sacrificio por sí mismo, pero luego él traía dos machos cabrillos que se traían de los rebaños del mismo pueblo, eran animales domesticados, eran como ovejas, pues eran dos machos cabrillos, los machos de las cabras. Perdón que hago un alto y sigo preguntando. ¿Me escucha, verdad, David? Fuerte y claro, sí te escuchamos. Bueno, sigo explicando entonces. Entonces, hermano, estos dos machos cabrillos, ¿qué representaban estos machos cabrillos allí en ese día de la expiación? Tengo que decirlo directamente, tenemos problema con el método ahorita. Miren, los dos machos cabrillos que se traían, ustedes leímos en el capítulo 16 que se echaban suertes, porque los dos machos cabríos eran inocentes de lo que iba a pasar allí. Entonces, pero al llevar a los dos machos cabríos, se echaban suertes. Notaron que una suerte caía por Jehová y la otra por Azazel. Se mencionó un nombre raro allí. Azazel aparece ahí, y si una suerte era por Jehová, la otra era contra Jehová, o sea, era contrario. Cuando se echan suertes, una suerte cae positiva y una negativa, o una sale un sí y un no, por ejemplo. Entonces, el positivo era para Jehová, lógicamente. Se echaron suerte y uno se apartó para Jehová y el otro para Azazel. Y aquí me gustaría explicar un punto, hermanos. Nosotros los adventistas sabemos que Azazel representa a Satanás y ese macho cabrío que se trajo representaba a Satanás. Más adelante lo explico. La gran mayoría de personas cristianas de otras iglesias piensan que los dos machos cabríos representan a Cristo. Es porque no entienden lo que es el juicio. Prende tu cámara un ratito si quieres en lo que explicas eso. Sí, me ven mejor ya. Se normalizó la cosa, ¿verdad? Sí. Pero yo a quien no veo es a ustedes, entonces me da problema porque me parece que estoy cierto. Entonces déjala apagada, creo que está bien con tu pura voz.
Yo no sé, la mayoría se apagaron o qué, de ustedes quieren estar en el anonimato o qué. No todos estamos conectados. Creo que es tu señal, pero sí te escuchamos bien. Bueno, a lo mejor mi señal no capta todo, pero quiero tener la confianza que me están oyendo. Parece ser que al ver oscuro toda mi pantalla como que no me escucha. Pero hermanos, sigamos en la explicación. Ahora, los dos machos cabríos echaban suertes, uno por Jehová, el otro era contrario, lógicamente. Pero cuando expliquemos van a entender más adelante. Yo les decía que la mayoría de gente cuando interpretan este capítulo no entienden cómo funciona el tema del juicio. Por eso hay un detalle en el cual voy a explicar más adelante por qué la gente piensa que los dos representan a Cristo. Ahora miren lo que pasa. El Aarón presentaba un sacrificio por sí mismo, para él, su persona y su familia, su casa, y luego llevaba los dos machos cabríos para hacer la expiación por el pueblo. Ahora miren en qué consistía. El macho cabrillo que quedaba por Jehová era sacrificado en el altar del sacrificio. Ahora yo quiero que David, bueno, ya vieron la lámina, ¿no? Ustedes, ajá, ahí tenemos la lámina. Ustedes pueden ver, hermanos, si lo agrandan un poquito ahí están los dos machos cabrillos. Voy a explicar un poquito más, hermanos, perdón, porque quiero explicar bien todo, porque quiero explicar bien todos los detalles para que el día de mañana ustedes, si le preguntan algo, pueda dar esa respuesta. ¿Por qué se traían machos cabríos específicamente para hacer la expiación en este día? Les acabo de decir que los machos cabríos representan uno a Cristo y el otro a Satanás, porque los machos cabríos representan a los líderes y ustedes saben que Cristo es un líder. Cristo es el que va al frente del pueblo de Dios y Satanás comanda o liderea a los malvados. Leamos un par de pasajes en el libro de Jeremías, capítulo 50 y el versículo 8. Vean lo que declara la escritura, hermanos. En Jeremías, capítulo 50 y el versículo 8, miren lo que Dios dice con relación a los machos cabríos. Dice así. Miren lo que Dios declara. Huid, les manda a huir a los hijos de Dios de Babilonia. Así como en Apocalipsis dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Miren lo que Dios dijo en tiempos de cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los que machos cabrillos que van delante del rebaño. Notaron que tienen una cualidad los machos cabrillos, van adelante, dice, eso significa que son como los líderes, pues ellos nunca, el macho cabrillo le gusta quedarse rezagado atrás del rebaño, él siempre busca que, según dice acá, dice que va adelante. Leamos otro pasaje en el Antiguo Testamento. Bueno, este está en el Antiguo, pero vamos a leer otro, en el libro de Levítico capítulo 4 y el verso 22, miren lo que dice. Levítico 4:22 declara la escritura cuando pecaba un líder. Miren lo que dice la Biblia. Cuando peca un jefe, ¿quién es un jefe? Un líder del pueblo, ¿no? Ya sea un sacerdote, un jefe, pues dice ahí, cuando peca un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, o sea que cuando peca un jefe, un líder, ¿qué animal debería de sacrificar? Dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda, ¿qué animal? Un macho cabrillo. ¿Notaron ustedes, hermanos queridos? Estamos mostrando características de los machos cabrillos. Eran líderes, el macho cabrillo es líder, por eso cuando pecaba un líder del pueblo tenía que llevar como ofrenda que un animal que representa a un líder. Está claro el punto, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, siguiendo con la explicación, cuando se traían estos dos machos cabrillos, uno representaba a Cristo y a otro a Satanás. Alguien me preguntará, pero ¿qué tiene que ver Satanás en esto? Yo le voy a explicar de una vez por qué Satanás comparece
en el día del juicio y Cristo comparece también a manera de los machos cabríos. Hermanos, una cosa que sí es cierta y nadie puede negar es que lo que estamos estudiando en el día del juicio, a ver, les hago la pregunta, ¿cuál es el problema que se resuelve en el día del juicio? ¿Cuál es el problema que se resolvía cada día del juicio? En el día del juicio, ¿qué es el problema a tratar? ¿Alguno de ustedes puede responder? El pecado. ¿O le gustaría responder? Correcto, hermano. Se resolvía Hermano, el problema del pecado. Hermanos, miren, el problema que se va a tratar, que se va a resolver en el día del juicio es el pecado. Recuerdan que acabamos de leer en Levítico 16, Dios dice, y así purificarás el santuario al pueblo de sus inmundicias, de sus pecados. Y no solo el lugar, el santuario va a quedar purificado. Sí, más adelante voy a explicar eso. No solo el lugar, sino que las personas, el pueblo de Dios quedaba purificado, listo para vivir. En cambio, los que no se purificaban, que no se prepararon, como ya leímos, ¿qué les pasaba? Morían. Entonces, hermano, el problema de resolver en el gran día del juicio es el tema del pecado. Ahora yo les pregunto, les hago otra pregunta. ¿Por qué comparece Cristo y por qué comparece Satanás? Miren, hermano, Satanás comparece porque él es el responsable del pecado. Él tiene que estar en el día del juicio ahí presente porque él introdujo el pecado en el universo. Él es responsable de los pecados, de andar tentando. ¿Tiene que ver Satanás con el pecado, sí o no? Claro, él es el que lo propició. Ahora, ¿por qué Cristo? Realmente el que no debiera comparecer es Cristo, pero la pregunta que les hago es, Cristo también la pregunta es, ¿Cristo también se involucró? Es la palabra que voy a usar. ¿Se involucró Cristo en el tema del pecado del ser humano? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Cristo vino a morir por los pecadores. Jesús se metió en el tema del pecado como nuestro... la palabra nuestro redentor, que nos redimió del problema del pecado, nuestro salvador, el que murió por nuestros pecados. Así que ahí están los dos grandes líderes que tienen que ver con el pecado. Uno como responsable y el otro porque no teniendo nada que ver en el tema del pecado, este es Cristo, él vino a morir por los pecados de los hombres. ¿Está claro este punto? Amén. Y entonces los machos cabríos eran líderes. Por eso es que ahora ya van a ver cómo funciona esto. Entonces miren lo que pasa. Cuando el sumo sacerdote Aarón en ese día entraba, ese día él traspasaba el velo. Como si fuera esta cortina que yo tengo detrás mía, si fuera el velo. El lugar santo era donde oficiaban los sacerdotes regulares en el día, en el servicio diario. Pero ahora cuando llegaba el día 10 del séptimo mes, ahora quien iba a oficiar era el máximo sacerdote, el sumo sacerdote. Y ya hemos estado explicando, él entra primero y hace un sacrificio. Él hace un sacrificio y entra con la sangre del cordero que era para él y su familia. Era para los sacerdotes, digamos, para el líder. Ahora, él regresaba y sacrificaba al macho cabrillo que fue por Jehová. Ese tiene que ser Cristo. Y noten una cosa, ese macho cabrillo era sacrificado, era muerto en el altar del sacrificio. ¿Me siguen escuchando, David? Fuerte y claro, sí. Me quedé. David. Sí, se sigue, ¿no? Espero que sí. todos me estén escuchando, hermano. Y si tienen preguntas, Sí, si tienen preguntas, aguanten, al ratito hacemos un espacio. Pero miren, voy a seguir con la explicación del capítulo 16 de Levítico que leímos, y también ya tenemos la lámina para ilustrar. David la puso. Ahora miren, cuando el sumo sacerdote entraba, mataban, sacrificaban al macho cabrillo, y decía la escritura que con la sangre de ese macho cabrillo entraba el sacerdote hasta el lugar santísimo. Eso representa hasta la misma presencia
de Dios Padre. Y entonces ahí estaba el sumo sacerdote y con la sangre que había muerto el macho cabrío, rociaba y hacía la purificación del santuario con la sangre de ese macho cabrío. Notaron, mientras el otro macho cabrío está esperando vivo afuera. Y entonces, miren lo que pasa. Para resumir la historia, después de que ya el sumo sacerdote está haciendo la purificación, a eso se le llama la purificación del santuario y del pueblo de Dios. Todo quedaba purificado, el pueblo y el santuario. Y entonces cuando él salía del santuario, ya no regresaba. Una vez que salía el sumo sacerdote del santuario, habiendo hecho la purificación del santuario, regresaba y al salir, miren lo que hace. Yo quiero que David ponga la lámina otra vez de los machos cabrillos. Entonces miren, cuando el sumo sacerdote ya salía del santuario, ya no volvía a entrar. Y miren lo que hacía afuera del santuario. Ahora hacían traer al macho cabrillo vivo. Puedes poner la lámina, David. Yo no sé si la pusiste. Está Ajá. puesta. Miren, no la ahí puedes está. ver, pero está puesta. Sí, ahí está. Ustedes pueden ver algo en la lámina. Sí la estoy viendo. Ustedes pueden ver, hermanos, es que ustedes ven 4 animales ahí, pero aquellos 2 del fondo son estos mismos. Ustedes ven el segundo animal en el orden aquí. Ese es el que está sacrificando el sacerdote para entrar con él al santuario. Pero cuando él sale, miren este primer macho cabrillo. Ustedes ven las manos del sacerdote sobre la cabeza de Azazel, del macho cabrío por Azazel. Entonces dice la escritura, leímos en el Levítico 16 que el sacerdote, ahora el sumo sacerdote, él viene y le pone los pecados del pueblo sobre la cabeza de Azazel. Y aquel hombre que va allá, y ustedes ven que va jalando a ese macho cabrío, es este mismo. Entonces, este macho cabrillo va cargando los pecados del pueblo. Ahora voy a explicar eso. Yo quiero que David lo vuelva a poner en Levítico 16, el versículo 21 y 22. En Levítico 16, 21 y 22, miren lo que nos dice la escritura, hermanos. Dice, luego, dice, y pondrá Aarón, miren, es lo que vimos en la lámina, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo, y confesará, miren qué confiesa, confesará el sumo sacerdote, notaron, sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es lo que vimos en la lámina. Un hombre se lleva al macho cabrío al desierto a abandonarlo allá. Y miren lo que dice el 22. Y aquel macho cabrillo, miren lo que dice, y aquel macho cabrillo llevará sobre sí, o sea, encima de él, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y allá lo dejará ir, notaron, allá lo abandona, pues el hombre regresa solo, el macho cabrillo se queda allá y dejará ir, dice, al macho cabrillo por el desierto. Hermano, todo esto es tipológico, enseña una gran verdad. Ahora, quiero decirles algo, ¿cómo funciona esto? Esto último que leímos es lo que a la gente se confunde. La gente dice, no, pues el macho cabrillo vivo también tiene que representar a Cristo porque va llevando los pecados, las iniquidades, las inmundicias del pueblo de Dios. Lo leímos, ¿verdad? ¿Me escuchan? A ver, y entonces, hermano, ¿va quedando claro hasta aquí o hago un alto y alguien pregunta algo hasta aquí o sigo en la explicación? Sí te escuchamos, pero no sé si hayan preguntas. ¿Se está entendiendo? A ver, sí me escuchan, pero ¿qué dices? Amén. Sí, hermano. Sí, hermano Julio, David. sí estamos entendiendo. Sí, hermano Laia.
Sí, el problema es que el problema es que yo tengo problema con mi internet. Aquí se queda estática la imagen y me parece que es para todos. Bueno, gracias. Si se está entendiendo, ahora explico lo siguiente. Hermanos, ¿cómo es que funciona esto? Miren, ahora démosle una aplicación, porque aquellos son los símbolos, lo que estamos estudiando, hermanos, de Levítico 16 y Levítico 23, la fiesta del día de la expiación. No se olviden que esto es un símbolo. Esto es sombra o figura de lo que Cristo habría de hacer. Ahora ahí va la explicación, hermano. Cristo, cuando entró al cielo, él realizó la primera parte, el servicio diario. Nadie crea, hermanos, que Cristo desde que se fue en el año 31, que murió, ascendió al cielo, que él de una vez llegó a hacer esta obra del juicio. No, no, no. El juicio tenía una fecha, tenía un momento en la historia, en la profecía que habría de cumplir exactamente, así como la profecía de las 70 semanas, hermanos. Cada cosa que Dios mencionó se fue cumpliendo en el orden y en las fechas exactas. Aquí muchos se confunden también y hasta algunos adventistas. Me da pena decir esto, hermanos, pero es que no hemos estudiado a fondo esta doctrina. Muchos son adventistas y es que no les han enseñado todas estas cosas. A veces se bautizan con los temas de la fe de Jesús, que ahí no hay nada de explicación de todo esto que estamos leyendo ahora. Lo digo con respeto a esto también, ¿no? Pero hermanos, esto lo debemos de saber al dedillo. Cada adventista debe ser experto en este tema. Y miren lo que pasa, hermano. Cuando Cristo llegó al cielo en el año 31, quiero que leamos un pasaje, por lo menos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, donde se vio Cristo que estaba en el cielo en los días que ascendió. El apóstol Juan escribió al final del primer siglo el libro de Apocalipsis. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Apocalipsis 1 del 10 en adelante, le apareció Cristo en una visión al apóstol Juan. Y es bueno conocer la estructura del santuario para que identifiquemos de acuerdo a lo que leemos en qué lugar está Cristo. Miren lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Estaba yo, dice, yo estaba en el Espíritu. Eso de que estaba en el Espíritu, él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en una visión. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día es que él estaba allá, hermanos? Era un sábado. ¿Están de acuerdo? Era un sábado. Miren, un sábado allá en la isla de Patmos, donde Juan estaba preso. Miren lo que dice, estaba yo en un sábado espiritualmente y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y miren lo que vio, que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este es Cristo, el que le apareció. Y miren cómo lo vio. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué vio, hermano? ¿Vio qué cosa? Los candeleros de oro. ¿Y quién caminaba entre los candeleros? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quien era Cristo. Él vio a Cristo vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por un pecho con un cinto de oro. Hermanos, Cristo con vestiduras sacerdotales le apareció en una visión a Juan. Y yo quiero decirles algo. Cristo había ascendido al cielo en el año 31. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, él muere en el año 31 y recién murió 40 días después él ascendió al cielo? Y el apóstol Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 96 de ese mismo primer siglo. ¿Y dónde vio a Cristo en una visión en el cielo? Entre los candelabros, entre los candeleros. Les hago una pregunta. ¿Dónde estaba el candelero de oro en el santuario? Lugar santo. Todos sabemos que debemos saber, hermanos, solo si alguien no entiende cómo está estructurado el santuario, puede pensar que no saber dónde está. Pero hermano, todo adventista, todo cristiano debe saber que el lugar santo está el candelero. Quiere decir que Cristo estaba ejerciendo una obra
en el servicio diario. Ahora, allá en el cielo, hermanos, Cristo hace esa función. Les voy a explicar cómo es que Cristo lo está haciendo. Hermanos, antes que Cristo muriera, los pecadores para el servicio diario, así como David ha ilustrado con la lámina, antes que Jesús muriera, los pecadores tenían que ir al santuario en el servicio diario para confesar su pecado a través del sacerdote y matar el cordero y asperjar sangre adentro del lugar santísimo. Perdón, el lugar santo. En el lugar santo se realizaba toda la obra del servicio diario. A ver, entonces cuando Cristo se fue al cielo, hermanos, cuando Cristo se fue al cielo, el servicio de aquí de la tierra se terminó. ¿Se acuerdan que el velo del templo se rasgó? Se le puso fin al servicio de ritos y sacrificios, a la ley ritual y ceremonial se le puso fin. Ahora la pregunta es, ¿a dónde los hombres habrían de llevar, a dónde los hombres habrían de confesar su pecado? Ya no iban a matar cordero, ¿no? Porque Cristo, como el Cordero de Dios, había muerto. Ahora, hermanos, desde que Cristo se fue al cielo, si los hombres ya no mataban corderos acá o no debían matar y no deberían de ir a un santuario terrenal porque ya se habían acabado los servicios del santuario terrenal, se les puso fin a esa ley. Entonces, ¿hacia dónde iban dirigidos los pecados ahora, hermanos? Notaron que aquí en la tierra había un registro en la cortina, en el velo del santuario, que daban las gotas de sangre, símbolo de muerte y de arrepentimiento de los pecados. Ahora, hermanos, ¿qué pasaba? Cristo nuestro Cristo nuestro abogado está ante el Padre allá en el lugar santo, y cada persona que se arrepiente, ¿se acuerdan los 3,000 que se bautizaron el día del Pentecostés? Ellos recibieron el perdón y la salvación. ¿De dónde? Cristo ya estaba en el cielo, Cristo abogó, Cristo intercedió como en el servicio diario. Cada persona que diariamente se arrepentía, de ahí en adelante, Cristo intercedía con su propia sangre allá en el cielo por todo ese tiempo, hermano. Y cada persona, no solo los 3,000, todos los miles de ahí en adelante que individualmente se arrepentían. El pecado antes eran dirigidos al santuario terrenal, ahora simbólicamente están dirigidos al cielo. Nosotros mandamos los pecados allá y Cristo ahora donde hay un registro de nuestros pecados es en el cielo, hermano. Allá, ¿acaso la Biblia no menciona que hay libros y registros que Dios tiene de nuestros actos? Es más, la Biblia menciona que en el cielo hay un libro de la vida, ¿notaron? Y hay libro de muerte y hay libro de memorias. Quiere decir que todo lo que hacemos ahora, ¿dónde está registrado? En el cielo. Y hermano, entonces miren, ahora vayan notando, pero cuando llegó la fecha de 1844, ¿qué decía Daniel 8:14? Hasta 2,300 años y el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Vayan notando, hermanos, que todo lo que antes nos sonaba como un poquito raro, no entendíamos, ahora todo ya está cayendo en su lugar. Notaron que cuando Daniel 8:14, la gran profecía que hemos estado estudiando por mucho rato, ahora se nos hace tiene más sentido. Lo que Dios decía es, digamos, ¿qué significa la purificación del santuario? Hemos dicho que representa el juicio, ¿sí o no? Y el juicio se celebraba una vez al año en el tiempo del fin, que el sumo sacerdote entraba. Ahora Cristo, hermanos, pasó del lugar santo al santísimo en la fecha final de la profecía de los 2,300 años. Y entonces, en vez de que Cristo viniera a la tierra, lo que él pasó es se terminó, no es que se terminó, dejó de interceder diariamente por las personas y ahora entró a lo que es el juicio colectivo, ya es el juicio de su pueblo en general. Entró de 1844, el 22 de octubre, que fue la fecha que cayó en ese año. Cristo pasó del lugar santo al santísimo para iniciar esa obra final del juicio de Dios que se le conoce como la purificación del santuario. Quiero regresar un poquito y decirles algo. Si ustedes notaron, hermanos, que en el libro de Levítico, capítulo 16, el versículo 17 decía,
Ningún hombre estará con él. O sea, el sumo sacerdote entraba solo. Ningún hombre estaría ahí con él, no llevaría una compañía, él estaría solito con la sangre de los animales. Y entonces eso representa, ahí lo puso David, miren lo que dice Levítico 16, 17. Bueno, el 16 también, si pones el 16 dice, así purificarás el santuario. El anterior dice, si ustedes ven, miren, en este ritual, un día al año, dice, así purificará ¿quién? El sumo sacerdote, ¿no? Purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de las ¿qué? De las impurezas. Miren el 17. O sea, cuando el sumo sacerdote entraba, todo el mundo estaba afuera en el atrio. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Y miren qué dice, hasta que él que salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Hermanos, ¿cuál es la diferencia de Cristo? El sacerdote aquí en la tierra hacía una expiación por sí mismo, porque él, aunque era el sumo sacerdote, era pecador y podía estar sucio de pecado. La diferencia de Cristo es que él no hace un sacrificio por sí mismo. Esa es la gran diferencia. Cuando Cristo se presenta al cielo, él no lleva sangre de macho cabrillo, él lleva su propia sangre. Y esa sangre fue derramada por nosotros. No, él no hace un sacrificio por sí mismo. Esa es la única diferencia. Otro detalle que les quiero mencionar es, notaron que dice que ningún hombre estará presente con él en lo que él anda haciendo hasta que él ¿qué? Salga. ¿Saben qué representa eso ya en la aplicación? Ya saben qué representa eso en su aplicación espiritual. Representa, hermanos, que cuando Cristo entró en 1844, nadie lo vio. Los hombres, ¿dónde estábamos? Aquí en la tierra. El pueblo de Dios que estaba proclamando que Jesús venía, no pudieron ver que Cristo hizo esa obra en el cielo. La tuvimos que creer por fe y porque también la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, se entendió el tema. Y yo quiero hacer una mención, hermanos, que no he hecho, aunque ya explicamos el chasco. Cuando el chasco recién terminó, cuando el chasco recién pasó, los que quedaron andaban todos compungidos, todos consternados, estudiando la Biblia, y había un hombre que se llamaba Irán Edson. Miren cómo se llamó este hombre, Irán Edson. Era un pastor también, era un líder del pueblo de los mileritas, de los que quedaron después del chasco. Y ellos se animaban unos a otros. Y un día este hombre, Irán Edson, llegó donde estaba un grupo de hermanos y dice que los invitó a orar, y oraron en un granero. ¿Y saben por qué oraron en un granero? Porque el granero estaba vacío. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que muchos de ellos, cuando se acercó la fecha de 1844, ya ni sembraron ni cosecharon, porque ellos estaban tan convencidos que Jesús venía en esa fecha y se iban a ir? ¿Para qué cosechar? ¿Para qué cultivar? Mejor sus esfuerzos y su dinero lo dedicaron a esta obra para que se propagara más del mensaje. Estaban tan convencidos, eran sinceros de que Jesús venía. Y hermano, entraron a un granero porque estaba vacío, no tenía granos, y entonces allí oraron. Dice que el grupo, eran varias familias reunidas, oraron allí pidiéndole a Dios sabiduría, pues ya les mencioné. Y dice que este hombre, Irán Edson, no olviden esta historia, por favor, y si pueden el nombre tampoco, Irán Edson, cuando terminaron de orar, él dijo, le invitó a otro hermano de los que estaban allí y le dijo, hermano, me acompaña, vamos a visitar a unos que se habían chasqueado, también eran parte, a animarlos también a estar diciéndoles que no perdieran la fe. Y entonces el otro amigo lo acompañó, el otro hermano, y ellos iban atravesando un sembrado de maíz, que por cierto ni siquiera lo habían cosechado los dueños. A lo mejor pero era un maizal. Ellos van atravesando, hermano, y cuando
De repente, yendo en medio del maizal, Irán Edson se quedó parado así y el otro siguió. Y de repente el otro se dio cuenta que no venía Irán y regresó y lo encontró parado así. Y al rato regresó y le dijo, acabo de ver algo, le dijo. David, ¿tú tienes esa lámina donde está el sumo sacerdote que es Cristo allá en el cielo? A Jesús como nuestro sumo sacerdote ante él. Sí lo tienes, pero tendría que la voy a buscarlo en buscar, sí la tengo. Sí la tienes. Hermanos, esto que va a poner David es una ilustración, ¿no? Cuando Cristo entró como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo ante el Padre para realizar la obra del juicio. Y este hombre, Irán Edson, hermano, Dios en su misericordia le permitió ver como una escena del cielo. Y él vio más o menos esto que va a mostrar David. Y él volvió corriendo. Entonces regresaron los dos y le dijeron al grupo, el Señor me ha revelado esto. No sabemos, dijeron, Dios nos está guiando con revelaciones, pero no entendemos todavía esto. Ven ese cuadro, hermanos, ven ese cuadro bonito, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, allá en el santuario celestial, él está oficiando en la presencia del Padre. Ahí están los ángeles, los querubines que estaban hechos aquí en el santuario terrenal. Ahora Cristo había entrado, hermanos, en esa fecha del chasco, y Irán Edson tuvo esta visión y se quedaron meditando, ¿qué será todo eso? Pero debido a los estudios más adelante llegaron a entender, Dios les estaba revelando que lo que había pasado realmente en el cielo era que Cristo, nuestro sumo sacerdote, había entrado a interceder en la última fase de su ministerio en el cielo. Y entonces, hermanos, lo que quiero decir es que Levítico 16 decía que ningún hombre estaría allá con él. Por eso es que el pueblo de Dios lo esperaba ver venir a la tierra. Jesús por eso no vino, es que no era la tierra, él pasaría del lugar santo al santísimo. Hemos dicho todo esto, hermanos, ahora. Ahora voy a dar otra aplicación. Notaron que decía el versículo, hasta que él salga, lo verían, ¿no? Eso representa, hermanos, que cuando Cristo salga del lugar santísimo de haber hecho la purificación del santuario y ya el pueblo habrá quedado puro, limpio de sus pecados, entonces, hermano, lo vamos a ver. Eso significa su segunda venida. Quiero explicar algo, hermanos queridos. Alguien me va a decir, pero ¿cómo es que se contaminó el santuario allá en el cielo? Un día oía un pastor que dijo que el santuario se contaminó de las falsas doctrinas, que se predican. No, hermanos, les voy a explicar que no. ¿Cómo se soluciona el problema de la falsa doctrina? Aquí en la tierra, predicando la palabra de Dios, a través de la predicación del pueblo de Dios, se soluciona ese problema de resolver el problema de los errores, como lo que estoy haciendo yo ahora. Al dar este estudio, muchas personas de ustedes están conociendo la verdad y están comparando, viendo lo que es el error y la verdad. Hermanos, no se olviden que tanto aquí en la tierra como en el santuario celestial, el tema que se resolvía era el del pecado. Entonces, ¿de qué se contaminaba el pecado, el santuario aquí en la tierra? Notaron que dice, lo vas a limpiar de las impurezas, de los pecados, de las inmundicias del pueblo. Lo leímos, ¿verdad? En Levítico 16. Ahora la gran pregunta de ustedes es, ya les ayudé, el pecado, el santuario en el cielo se contaminó de pecado también. Ahora la pregunta es, ¿cómo se contaminó? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Yo ya les di hace rato la clave, pero quiero ver cómo están captando el tema. ¿Alguien quiere explicar cómo se contaminó el santuario celestial? ¿Alguien se atreve? Bueno, no quisiera, David. Dejemos. ¿Quién quiere contestar? A ver. Se contamina porque cuando nosotros cometemos algún error, los ángeles que están anotando todo nuestro accionar en la tierra escriben esas faltas en los libros de memoria. De esa manera están nuestros pecados en el lugar, en el cielo. Es correcto, hermano. Pero ¿dónde se registran? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Dónde se registran?
La Biblia dice que ahí hay libros, pero es una manera para entender, porque aquí en la tierra, en un juicio, hay libros que se abren, ¿no? Pero hermano, El lugar santo. voy a explicar algo, hermano, voy a explicar algo. Este es otro punto que muchos nos cuesta creer. ¿Ustedes creen que en el cielo hay un santuario, literalmente hablando? ¿Hay un cielo, hay un santuario allá o allá es imaginario, que todo es allá así Sí como hay, solo el sí trono hay. de Dios? ¿Hay o no hay? Claro que sí hay. Hermano, eso hay que entenderlo en primer lugar. Hay un santuario en el cielo. Y se acuerdan que a Moisés se le dijo, han de hacer un santuario de acuerdo a qué cosa, al modelo que se te ha dado en el monte. Hermano, hay un santuario en el celestial allá en el cielo, y se le conoce como el santuario no hecho de mano de hombre, porque el que es de mano de hombre fue hecho aquí en la tierra, y a Moisés se le dijo, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. El modelo está en el cielo, hermano. Y yo quiero mencionar algo más. Bueno, después de explicar que todos tenemos que creer que hay un santuario, allá hay un lugar santo y un lugar santísimo también. Y hermano, así como aquí en la tierra, ya les expliqué que en el servicio diario, todos los pecadores que iban diariamente en todo un año, imagínense, y el sacerdote metía los dedos en un tazón de sangre cuando se mataba el cordero, y entraba, lo que dividía el lugar santo del santísimo era una cortina. Esa cortina no la podrían abrir más que una vez al año el sumo sacerdote. Están captando lo que estoy explicando. Esto es bien importante, ya lo leímos en Levítico 16, pero esa cortina no se abría hasta una vez al año, repito. Pero en esa cortina, hermano, se supone que detrás de la cortina inmediatamente está la presencia de Dios, porque está el lugar santísimo. Entonces, si yo soy el sacerdote, entraba con la sangre del animal, del pecador que vino, y yo asperjaba o rociaba 7 veces gotas de sangre sobre la cortina. Notan que era sangre literal, era sangre de verdad del animal. Y esa cortina, al término de un año, ¿cómo creen que estaba? Contaminada. Porque esa sangre representaba ¿qué cosa? Los pecados, esa sangre representaba la expiación por los pecados, contaminó el santuario de esa sangre. Ahora, hermanos, en el cielo, Cristo, el hermano Elmer ya contestó que los ángeles llevan el registro. Sea como sea, hermano, yo lo expliqué hace rato, que desde que Cristo ascendió al cielo y él ejerce en el lugar santo el servicio diario, cada pecador que se arrepiente, Cristo simbólicamente toma ese pecado y lo registra con su sangre en el velo también del templo. Y allá quiere decir que de esa manera el santuario celestial se contaminó también con tantos pecados que han ascendido de tantos pecadores a través de 2000, como después de que Cristo ascendió hasta 1844, todos esos pecados fueron registrados en el lugar santo. Vamos a leer de la Biblia. Yo sé que lo que estoy contando muchos dirán, pero ¿no será que el hermano está como inventando eso? Vamos a leer de la Biblia, vamos a leer Hebreos capítulo 9. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del 19 al 22. Bueno, primero vamos a leer, hermanos, que hay Hebreos 8, primero, hijo, para concluir con la purificación. Pero miren lo que dice Hebreos 8, versículo 1 al 5. Vean lo que nos dice allá. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo, miren cuál es el tema central. El punto central que venimos diciendo, dice, es que tenemos tal sumo que sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, donde en los cielos, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote, dice, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea, Cristo tenga algo que ofrecer. Y miren lo que Cristo ofreció,
su propia sangre, va a decir versículo 4. Así que si estuviera sobre la tierra, Cristo todavía dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que Cristo aquí en la tierra, hermanos, no se metió al tema del sacerdocio. Él no era nuestro sacerdote aquí en la tierra, lo llegó a ser allá en el cielo, en su verdadero santuario. Y miren lo que dice el 5, los cuales, o sea, los servicios de aquí de la tierra, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Notaron que repite que a Moisés se le dio instrucciones que hiciera uno igualito como el que está en el cielo. Claro, hermanos, el de allá es majestuoso y es grandísimo y todo. Ahora, dice que Cristo tiene mejor ministerio que el que se hacía aquí en la tierra. Miren, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, el de la tierra no salvaba, ya vimos, ¿no? Ese solo fue figura. El que nos salva es lo que Cristo está haciendo allá en el cielo, en el santuario celestial. Ahora yo quiero que vean en el capítulo 9. En el capítulo 9, el versículo 19 en adelante, miren lo que nos va. El versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, dice, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo, dice, el mismo libro y también a todo el pueblo. Y miren lo que dice el 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, hermanos, todo se hacía con sangre, ¿no? Pero aquí en la tierra eran de animales. Pero miren lo que dice. Y además de esto, dice, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Notan que con la sangre de los sacrificios aquí se purificaba todo. Ahora miren lo que dice el 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón, o sea, no hay perdón, no se hace remisión de los pecados. Y miren lo que dice el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Notaron, hermanos, que aquí en la tierra se purificaba el santuario con sangre de animales, ya lo vimos, de los machos cabrillos, de los corderos, pero en el cielo también se tenía que purificar en el cielo el santuario, dice, pero con mejores que, decía el 23, con mejores sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que es mejor ahí en el cielo? El de Cristo, hermano. Cristo intercede en el lugar santo y en el santísimo con su misma sangre. Toda la sangre que se necesita para perdón de los pecados y purificar el santuario en el cielo es la misma sangre de Cristo. Y miren lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Se refiere al de aquí de la tierra. Figura, eso hecho de mano acá es figura del verdadero. Sino, ¿dónde entró Cristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, quedó demostrado por la Biblia que lo mismo que se hacía aquí en la tierra, hemos repetido muchas veces, hermanos, que esas fiestas rituales eran un símbolo de la realidad en Cristo. Punto por punto, cada paso, cada detalle. ¿Se acuerdan que hasta leímos la vez pasada que el cordero no se le quebraba hueso? Hasta ese detalle, cuando Cristo murió, aunque dieron la orden, quiébrenle las piernas, no le rompieron hueso. ¿Por qué? Se tenía que cumplir en Cristo la perfección de la ley, las especificaciones. Ahora, si aquí en la tierra se sacrificaba así las cosas, pero allá con mejores sangre, con mejores promesas, lo de Cristo es la realidad. Entonces, hermanos, ya explicamos que en el cielo también se contaminó el santuario a lo largo de la historia, todos los pecados nuestros todos estos pecados que se ascendían para que Cristo me los perdone en el santuario celestial, quedaba un registro de esos pecados. A ver, ¿y cuándo se hace revisión
de esos pecados. Lo explico, hermanos, miren. Cuando una persona acepta a Cristo, y aquí voy a explicar otro punto que es vital. Hay personas que creen que una vez salvo, siempre salvo. ¿Han oído ese tema? Que una vez que uno acepta a Cristo, ya no hay forma que se pierda. ¿Han oído ese tema? A eso se le conoce como una vez salvo, siempre salvo. Yo acepto a Cristo ahora y ya quedé sellado para la eternidad. Así después me porte mal, haga lo que haga, ya Cristo no me retira la salvación, ya me la dio una vez. Eso es falso, hermano. Eso es falso. ¿Notaron que la Biblia dice que Dios va a juzgar a su pueblo? A ver, y si Cristo va a juzgar a su pueblo, ¿por qué lo tiene que juzgar si su pueblo ya una vez aceptó a Cristo? Oh, hermanos, les voy a explicar. Lo que pasa es que yo acepto a Cristo ahora, me bautizo, creo en Él, predico su palabra, el Señor me perdonó mi vida de pecado. Pero pasa que con el pasar del tiempo, hermano, yo puedo apostatar, puedo abandonar la fe, puedo dejar de ser cristiano y no puedo reclamar ninguna salvación. Por eso es que hay un juicio al final, y como quedó un registro de la sangre allí, el Señor revisa el nombre de la persona, dice, bueno, este aceptó a Cristo hace 50 años, hace 40, ¿cómo vivió de ahí en adelante? Porque todos, hermanos, en un momento hemos de comparecer ante el juicio de Dios. Eso quedó claro, ¿no? Y hermanos, cuando mi nombre pase y el de ustedes, el Señor va a revisar lo siguiente. Bueno, te bautizaste, creíste en Cristo hace 50 años o naciste como cristiano, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo viviste de ahí en adelante? Si, hermano, fuiste fiel hasta el final, el registro no se borra tu nombre. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el registro del cielo o se borran nombres o se borran los pecados? No sé si sabían esto. Miren qué interesante, hermanos. Miren lo que dice, miren lo que en el registro del cielo están anotados nuestros nombres y nuestros pecados. Pero cuando se hace una revisión, si la persona ha sido fiel, ¿qué creen que se borra? Que definitivamente, ahora sí, sus pecados quedan confirmados, borrados por la sangre de Cristo, y tú quedas sellado para salvación una vez que ya pases por el juicio. Pero si tú no has sido fiel y pasas en el juicio de Dios, entonces lo que se borra es el nombre. ¿Notan lo que estoy diciendo? Vamos a leer un par de pasajes. Apocalipsis 2:10. Miren lo que dice el Señor, hermanos. Apocalipsis 2:10. Esto es serio, hermanos, lo que estamos estudiando. Después vamos a estudiar cómo funciona esto del juicio y sus etapas. Pero ahorita hemos estudiado, hermanos, la purificación del santuario. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10. Dice, no temas nada de lo que vas a padecer, para que seas tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. No, ese es 3:10, David. Pon el 3:10, por favor. Déjeme ver, estoy un poco, a ver, dice, no, mire, les voy a decir, es 2:5, déjame ver, David, he perdido un poco, pero pon el 2:5, creo que es, ahorita lo estoy buscando en mi Biblia porque lo dije así, Apocalipsis 2:5, miren. Déjenme ver, ahorita lo encuentro todo. Déjenme ver, es que es un pasaje clave para entender qué hace el Señor cuando seamos juzgados. Dice en 2:5. Déjenme ver, tengo una. Dice así. Dice el 3:5, el que será vestido de vestidura. Es 3:5, pon el 3:5, David. Miren, hay un pasaje que muestra que hay un momento en la historia que el Señor, miren lo que va a hacer. Al que venciere, dice, el que venciere
Notaron, si venció es que permaneció fiel en su vida cristiana. El que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y qué agrega? Y no borraré, ¿qué cosa va? Y que Cristo no va a borrar del cielo allá donde él está, al que venciere, al que se haya permanecido fiel. Dice que se le van a dar vestiduras blancas. Eso significa se le da la victoria. Él ya es salvo. El que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y qué agrega? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante del Padre y de los santos ángeles. ¿Saben qué significa? Jesús va a declarar, este sí es salvo, este queda señalado para la salvación ya, porque su nombre permanece en el libro de la vida. ¿Notaron? Pero si la persona, lo que el Señor borra entonces es su pecado y su nombre permanece. Pero los que, pongámoslo al revés, ¿qué pasa con los que no son fieles, que no vencen? No son vestidos de vestiduras blancas y su nombre va a ser entonces, ¿qué cosa? Borrado. Y a esta persona que su nombre no va a ser borrado, lo que queda borrado son sus pecados. Notaron que al final de la historia se analizó la vida de esa persona. Por eso les digo, hermanos, el Señor necesita juzgar a su pueblo, a los que hemos dicho que somos cristianos, porque se acuerdan que Jesús confirmó esto cuando dijo, cuando yo venga, dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, o sea que fueron cristianos, hicimos esto, nos bautizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir él? A ver, pones el pasaje, David, Mateo 7 del 21 al 23. Esto tiene relación con lo que Jesús declaró, hermanos. Miren lo que dice. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Cristo. Mateo 7, 21 al 23 dice, Jesús mismo dice estas palabras, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quiénes son estos que le decimos Señor, Señor? Los cristianos, ¿no? Señor, Señor, dice Jesús, no todo el que es cristiano pues entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir en el 23? Porque no hicieron la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Entonces él les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, es que su nombre no aparece. En el juicio fueron borrados los nombres de estas personas por no haberse mantenido fieles. Yo quiero que vean otro pasaje, Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Miren lo que dijo el profeta Daniel con relación al juicio. En aquel tiempo, hablando de la segunda venida de Cristo, ya van a ver que de eso se trata. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será qué cosa, pero hasta que haya gente entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen, ¿qué cosa? Escritos en el libro. Notaron, el nombre de nosotros, hermanos, se escribió la primera vez cuando creímos en Cristo, cuando nos hicimos cristianos, pero ese libro se va a revisar si los pecados que hemos cometido de ahí en adelante nos hemos ido arrepintiendo, hemos sido fieles a Dios o hemos pecado y ese pecado quedó allí escrito y ese pecado, un solo pecado, hermanos, no va a dejar entrar a nadie al reino de los cielos. Ustedes saben que un solo pecado en el Edén perdieron el hogar edénico Adán y Eva. Hermanos, si nosotros tenemos pecado, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando que en el día de la expiación el que no se arrepentía de sus pecados, qué le pasaba? Moría. Es lo mismo, hermanos. Estamos estudiando el mismo tema. Pero miren, hermanos, respetando el tiempo y la hora, se ha hecho muy tarde ya. Por mí lo paramos, pero quiero dejar un espacio. Yo sé que el tema de hoy, hermanos, está bien profundo. Hay mucho más que decir, pero le seguimos el martes que viene. Pero antes de despedirnos, no sé si todos entraron a la misma hora, algunos entraron un poquito más tarde, como quiera, a lo mejor no entendieron todo por no haber recibido toda la información, pero
quedaron preguntas, hermanos, o alguna duda, alguien quiere decir algo y le podemos ayudar, porque yo en mi afán de avanzar y explicar, puede ser que dejé una parte en falso ahí. Trato de cubrir lo más que puedo y no se ha terminado este tema. Vamos a seguir el martes y vienen cosas muy hermosas todavía en lo que vamos a seguir explicando, pero ¿hay alguna pregunta, hermanos, de todos los que están conectados? Brother Zelaya, Sí, dígame. usted estaba hablando de una persona que tuvo como una visión en Ajá. las fechas de los 1800. 44. Ah, sí. ¿Hay algún tipo de documentación sobre eso? Sí, hermano, yo se lo voy a mostrar de los libros que se escribieron de esa historia, porque no se olviden que Elena White estaba en todo ese tiempo. Vamos a tomar un tema de eso también, pero le anticipo. Elena de White escribió todo lo concerniente a la historia, cómo ellos estudiaban la Biblia. Ella era parte de eso, no solo que ella recibía visiones aparte para instruir, para indicar la dirección de ese grupo que se estaba formando, pero también ella era alumna, ella estaba en los grupos de estudio, ella experimentó en carne. Cuando ella habla, no solo dice así hicieron, no, así hicimos. Ella era parte integral de esos grupos de estudio, más aparte Dios le daba visiones para ir entendiendo ciertas cosas. Cuando se trababan en algo, por usar la palabra, ¿no? Que ellos no entendían, Dios le iluminaba a ella y ella daba claridad de eso. Eso lo voy a explicar en un tema que le vamos a dedicar al tema del espíritu de la profecía, cómo ella lo recibe. Pero usted me pregunta, entonces quedó documentado eso, hermano. Lo puedo hacer ahorita, pero por cosa de tiempo, yo les dije que pusieran atención a eso porque les voy a contar otra historia de los discípulos y hay un caso igualito, hasta en eso se parece, pero aguántense un poquito, vamos paso a paso, pero sí puede esperar la explicación más adelante donde voy a retomar eso de ese hombre que se quedó viendo algo así. Se llama Irán Edson, así se llamó. ¿Está bien la respuesta ahora o quiere más amplio? Pero yo como lo voy a explicar más adelante, entonces lo voy a entender, hermano. ¿Le parece bien? Sí, no hay problema. Usted lo puede explicar después. Yo la verdad, hermano Zelaya, tengo muchas dudas acerca del chasco. Creo que necesitaría yo tal vez comprender más acerca de ese tema, porque lo poco que he escuchado, ¿cómo le diría? No lo tengo claro, pues que no sé si me entiende. De hecho, lo que estamos estudiando ahorita, de las fiestas y todo eso, la verdad es que está bien explicado. Interesante, ¿verdad? Sí, se entiende bien y es bien clarito el tema, pero ese tema del chasco específicamente, lo siento así como no lo he comprendido bien, tal vez, pero como usted dice, en el futuro va a ir platicando más sobre el tema, así que yo puedo esperarme, no hay ningún problema, solo le comento las dudas que tengo. Hermano, usted es el hermano Roberto, ¿verdad? Sí, así es, brother. Hagamos algo. Usted prométame una cosa y yo le voy a garantizar algo. Lo que usted va a prometer es no faltarse a los temas, por supuesto, porque yo voy a explicar, hermano, pero le garantizo algo. Tengo la fe en que Dios nos va a ayudar para entender, porque yo sé que estos temas, hermanos, estos temas son bastante difíciles. Y yo mencioné algo, si usted notó, hasta miembros de la iglesia adventista no pueden explicar estos temas. Así que no se extrañe usted. Algunos no lo hacen porque no tienen necesidad de explicarlo, no se han visto en la necesidad de que alguien los confronte, a ver, explica el tema del chasco. Otros no le ven importancia y entonces están llevando la vida así. Pero hermano, si estos son los temas que son las columnas vertebral del pueblo adventista, yo como adventista debo de saber estos temas para saber dónde estoy parado. Yo no pertenecería a una iglesia, hermanos, que no conozca su origen, que no conozca que no entienda yo qué tiene que ver con las profecías, con los temas de la Biblia, que no esté conectado pues a lo de las profecías bíblicas, pero yo estoy haciendo una conexión a través de este tema con lo que es la iglesia adventista, surge de estos temas. Entonces yo les animo, cualquier persona debe de saber este tema para saber qué cosa es su iglesia, pues.
Hay mucha gente que no le importa saber cómo se originó su iglesia, quién la fundó. No, no les interesa. No, a mí sí me interesa, hermano. Sería como no conocer mis raíces, pues no saber de dónde vengo. Imagínate que me pregunten a mí, ¿de dónde eres? No sé. ¿Y quiénes fueron tus familiares, tus antepasados? No sé. ¿De qué origen eres tú? No sé. Oiga, eso no se vale, ¿no? Por lo menos tengo que saber mi origen, de dónde vengo, quién soy, ¿no? No, Amén. Igual en la iglesia. no hay problema, usted lo explica después. Sí, lo voy a explicar, hermano Roberto, por favor, no conecte, se haga cualquier cosa, deje otra, siempre conecte. Mire, en la otra semana le prometo algo, le va a quedar claro el tema. No se olvide que está profetizado, no se olvide que lo que estamos estudiando, Apocalipsis 10 mencionaba el chasco. Hemos estudiado que lo que estudiamos ahora está relacionado a la profecía de donde surgió el chasco, en la purificación del santuario. Mire que todo está conectado. No estamos dando estos temas aislados como para hacer nosotros nuestra propia, justificar un tema. Pues no, hermano, todo está conectado. Y lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y hay que con la ayuda de Dios pedir sabiduría. Pero no se preocupe, hermano Roberto, Dios, tenemos toda la explicación. El otro, el martes, lo va a entender mejor, le garantizo, no se me vaya a faltar. Entonces, gracias, hermano Roberto, por su aclaración. Brother, yo creo que lo más importante es tal vez no enfocarse en cosas tan, por decir, sencillas, o sea, no dejar que nos quite el enfoque, pues, de lo que son los otros temas que estamos aprendiendo también. Hermanos, como los temas todavía no se están terminando, todas esas dudas, yo sé, hermanos, que tienen dudas, pero eso se van aclarando conforme voy explicando. No puedo explicar todo en una sola noche, yo que quisiera, pero estoy ansioso de llegar a los temas donde le va a quedar claro todo esto, hermano, y a todos, no solo a usted. Agradezco su preocupación que tiene y la manifestó, hermano. Si hubiera otra, la escuchamos, y si no, pues ya nos vamos a despedir de este estudio, hermano, pero hay que seguir orando. No permitan que solo yo ore. Oren ustedes por este grupo, por usted mismo, que el Señor le confirme si esta es la verdad que usted debe de aprender, y si no, pues si no recibe el testimonio de que esto es la verdad, pues no está comprometido, ¿me entiende? Todo esto es libre, todo esto, nosotros nos gozamos en poder explicar solamente esto, pero si Dios lo convence a usted que es la verdad, ya tiene un compromiso usted con su Dios, ¿verdad? Amén. Agradecemos a todos, pues si no hay más preguntas, vamos a terminar esta noche con una oración, hermanos.